Hemos tenido una semana convulsa en el tema político y queremos conocer tu opinión. Hay un tema que está haciendo titulares, toda la semana hizo titulares, es el tema del estado de sitio. ¿Realmente se justifica plantear un estado de sitio? A tu criterio, ¿cuál es el origen del problema con el tema de la explotación minera? ¿Cómo ves tú toda esa situación? Bueno, el tema es bastante complejo, Richard, no es tan simple como se mira. Para empezar, vos y yo somos constituyentes, redactamos y firmamos la Constitución Política del 85. El artículo 22 transitorio, esos artículos que están detrás de la Constitución, pero que son parte de la misma, derogó todas las constituciones anteriores y derogó cualquier ley constitucional que surtiera los mismos efectos. Para mí, en mi criterio, la ley de orden público está derogada, no existe. Toda acción que se tome con respecto a esa ley es ilegal y es nula de pleno derecho. Simplemente así de fácil, esa ley no se debe de poder usar. Sin embargo, no ha habido suficiente discusión legal al respecto, porque no había sido un problema nunca, porque los gobiernos que hemos tenido, los 8 gobiernos de la era democrática, la usaron un gobierno la usó 2 veces, estado de sitio y prevención, y fue con motivos justificados, como el terremoto de San Marcos, etcétera. Este es el único gobierno que lleva 12 estados de calamidad, 9 estados de prevención, 6 estados de sitio en 18 meses. Un récord, un récord. Quiere decir que este gobierno ha gobernado en base a una ley del 1965, que es previa a la Constitución del 85. Y ese es un tema de fondo, pero ese es el tema más profundo de todos, es llegar a determinar la ilegalidad de esa ley. Esa ley no puede ser aplicada, está derogada expresamente, pero expresamente en el artículo 22 transitorio de la Constitución. De tal manera, cualquier estado de calamidad, estado de prevención, estado de sitio, o peor, si nos llegan a poner en un estado de guerra, es totalmente fuera del ámbito legal. La ley de orden público, en su artículo 6, refiere al artículo 151 de la Constitución. Y siempre lo citan en los considerandos, exactamente así el artículo 6 dice, pero se refiere al artículo 151 de la Constitución de 1965, no del 85. Entonces, cualquier estado de excepción es totalmente ilegal, fuera de derecho, totalmente inconstitucional, y eso es el primer tema que debíamos estar discutiendo. No se pueden imponer estados de excepción en base a una ley de orden público que fue derogada por nosotros en el año 85. Ese es un tema muy importante, pero que se ha invocado y como dices tú, no se ha tenido la suficiente discusión jurídica al respecto. Ahora bien, veamos otra de las causas. Desde los tiempos de Manuel Colón Margueta, de 1960, el tema de la explotación de níquel ha sido motivo de problema. Recordemos de Exmival, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos una ley de minería que pues no sé si no responde a las necesidades de un país como el nuestro o que sencillamente es interpretada antojadizamente. Ya hablamos del origen del estado de excepción, ahora hablemos de las motivaciones de la protesta. Bueno, para empezar, algunas operaciones mineras que hay en Guatemala son anteriores, son más viejas que la ley de minería. La ley de minería, cuando se emitió, no se adaptó a las empresas y a las explotaciones mineras que ya existían. Sin embargo, hay que recalcar varias cosas. Con la nueva ley de minería y con
convenio 169 de la OIT, es obligatorio una consulta popular en las comunidades donde están asentadas las operaciones mineras y de explotación hidroeléctrica. Como la operación ya existía antes de la ley y como la operación ya existía antes del convenio 169, la pregunta es si le aplica. Ahí tenemos la primera pregunta, si le aplica. Bueno, esa discusión la resolvió la Corte de Constitucionalidad ordenando que sí le aplica y que tiene que haber consulta popular. Y ordenó detener las operaciones de la minera de níquel, de la CGN. Eso fue desde el año 2019. La minera nunca paró, sigue operando. Entonces, ¿dónde estamos? La minera no acata la ley, las comunidades sí tienen que acatar la ley. Esa es la pregunta del millón. Lo segundo es que esa minera se supone que es extracción de níquel. Y como vos mencionaste, el nombre Exmival desde los años 70 existe y quebró 2 veces porque la extracción de níquel no es rentable. En esos volúmenes que Guatemala puede producir níquel, no es rentable. Una operación de níquel necesita ser entre 8 y 12 veces más grande que la operación de Guatemala para ser rentable. Entonces, la pregunta es, ¿qué están sacando? Esa es la pregunta. ¿Qué están sacando? ¿Qué es tan valioso que una mini? Porque por muy grande que se vea esa minera en Guatemala, es así de chiquitita comparada con las operaciones mineras del mundo. Solo la operación de litio del lago Yunar en los altos de Bolivia, Chile y Argentina es del tamaño de toda Guatemala y Honduras juntos. ¿Te imaginas lo que sacan ahí de litio y lo que sacan de productos mineros? Y en Guatemala son 3 kilómetros cuadrados. ¿Qué pueden sacar de ahí que no sean tierras raras? Aquí es donde nosotros vemos una situación bastante dudosa, ¿no, Aquiles? Porque uno le da la malicia a uno, la malicia y piensa, tierras raras, me voy a llevar tierra para procesarla en Rusia. En Ucrania. Solo en Ucrania, solo el transporte, la extracción, el transporte interno, el transporte marítimo. Solo pregúntate. Ahí tiene que haber algo, pues. Pregúntate. Un barco parqueado en Santo Tomás de Castilla. ¿Cuánto vale? En un muelle flotante hecho por la propia minera, en un ferrocarril hecho por la propia minera para sacar tierra. ¿Cuántos vagones o cuántos camiones hay que mover para llenar un barco? Son decenas de miles. ¿De dónde? Y se están llevando la tierra cruda. Transportan de Guatemala todo el Atlántico, todo el mar Caspio a Ucrania, al puerto de Kiev. ¿Cuánto vale transportar un barco entero de tierra cruda? Si pues esa es la pregunta, esa es la pregunta que se hacen los guatemaltecos definitivamente acá con ese tema, porque, ojo, y además venir tú y analizar que esta empresa no tiene una supervisión eficaz o eficiente de parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque quién sabe qué se están llevando, ¿no? Entonces no hay una supervisión, solo una declaración jurada. Bueno, ¿y una declaración jurada hecha por quién? Por ellos mismos. No, por eso, pero por un representante legal fantasma. A eso es lo que voy.
Ni siquiera es el dueño de la mina el que está jurando que se está llevando 100 y mil tienen un toneladas. consorcio de empresas ahí. Sí, pero la declaración jurada la hace el representante legal de la empresa en Guatemala, que es una sociedad anónima de papel. Sí. ¿Okay? Entonces, Ahora, hablemos de la negociación Guatemala minera. 1%. 1%. ¿Y sabes cómo se divide ese 1%? No. La mitad para el Estado y la mitad para las comunidades. ¿Dónde está el medio por ciento de las comunidades? La mitad del Estado sí sabemos dónde está, pero la mitad de las comunidades, ¿dónde está? ¿Quién la define? ¿Quién la recibe? ¿Quién la contabiliza? Exactamente. ¿Y sobre qué monto? Fíjate que si haces los cálculos, un barco de esos, estás hablando entre 200 y 300,000 toneladas de tierra. Multiplica cuántos barcos se van al mes. Y luego te vas a dar cuenta que los 10 millones que declaran no son ni siquiera un barco. Ni siquiera un barco. Y construyeron un muelle flotante para llevarse barcos. ¿Quién va a construir un muelle flotante para llevarse un barco al año? Nadie. Entonces, la declaración jurada es falsa. El monto declarado es falso. El medio por ciento de las comunidades, ¿a dónde llega? No está auditado, pues. No está auditado. No está auditado. Y ahí tiene, bueno, también ahí de alguna manera podría haber complicidad de algunos líderes de la misma comunidad, pues que se prestan para eso. Eso está garantizado, que ahí hay complicidad entre todos. Pero Aquiles, ¿cómo la PGN permite una negociación donde el gobierno de Guatemala percibe el 1%? Fíjate vos que mira el ¿Eso caso. no es lesivo? ¿No se podría declarar lesivo ese contrato? Por supuesto, eso es ningún contrato. Mira cuántas mineras están detenidas, porque simplemente no traen ningún beneficio a la comunidad. Mira Alta Verapaz, es el departamento de mayor producción de energía eléctrica de Centroamérica, no de Guatemala, de Centroamérica. Y Alta Verapaz es el departamento con menos conexión eléctrica de Centroamérica. Ay, Dios. Entonces, ¿qué beneficio le trae a las comunidades? Ninguno. Entonces, las comunidades están en legítima resistencia, porque no tienen ningún beneficio. Ahora, ¿cómo sabemos si la resistencia es pacífica o no es pacífica si no se permite a los medios de comunicación entrar? Tenemos que tomar la palabra del gobierno que dice, que dijeron, que andan diciendo, que anda la bola, que son violentos. Pero ¿dónde están los medios? Vos no has podido entrar al store. Tu radio no ha podido entrar al store. Los canales de televisión no han podido entrar al store. Entonces, ¿cómo sabemos? Sí, se ha podido llegar, pero no a estar presente, por ejemplo, y el tema de los desalojos ha sido complicado, ¿no? Sí existen algunos reportes, pero vemos que, como dices tú, es una legítima defensa porque no hay un retorno de la inversión. Además, no hay un control del tema de la contaminación en cuanto a los residuos de la operación minera. Fíjate vos que y eso es... Izabal no es, pero tiene el potencial de ser el departamento más turístico de Guatemala. Porque el Río Dulce es más conocido a nivel mundial que las ruinas de Tikal. Que en el mundo creen que Tikal está en Belice. O México. O México. En cambio, el Río Dulce es reputado internacionalmente y mundialmente como un lugar de destino de vacaciones. ¿Y la minera qué está haciendo? Inyectando cianuro en el lago de Izabal, con barcazas contaminando con diésel. Ahora veamos, el cianuro no es un elemento que se utiliza para
la extracción de oro. Es en general para la destilación minera, porque tiende a condensar. Pero es curioso acá. Entonces, hay una cosa que me llama la atención. También en estos días vimos el tema del Congreso de la República, que entran unos supuestos veteranos y arman un escándalo tremendo, penetran a una institución del Estado, de los tres poderes, y queman unos carros. Ahí no vimos una acción de parte de las autoridades, ¿ah?, que enfrentara a estas personas para evitar el caso. Sin embargo, Y qué curioso, pero sin entraron embargo, a las oficinas de la oposición, de la UNE. ok, pero sin embargo, sí vemos un despliegue de fuerza impresionante para enfrentar a las personas que estaban manifestando en el store. Por cuestión de distancia, tres mira, mil efectivos. por cuestión de distancia, por cuestión de importancia política y todo, el Congreso estaba más cerca, ¿verdad? ¿Por qué no se desplegó y se enfrentó a esa turba peligrosa que entró al Congreso y sí se enfrentó a la turba peligrosa del store? ¿Cuál es tu opinión? Exactamente la tuya, ni más ni menos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los antimotines? No me vas a decir que los 3.000 efectivos militares y policíacos que están en el store ya estaban allá cuando pasó aquí lo del Congreso. No, pues. No, No yo creo sabemos. que aquí tenemos suficientes bases militares como para llegar a hacer un acordonamiento y enfrentar a estas personas, ¿verdad? Entonces ahí le queda la duda a los radioescuchas, televidentes y personas que nos ven por las redes sociales de que pues hay una selectividad en la confrontación. Y como diría un panelista anterior sobre este mismo tema, ¿no?, a los amigos todo y a los enemigos el peso de la ley. ¿Ah? Está complicado esto, ¿verdad? Hay exceso podría haber que hay excesos en el tratamiento de la manifestación o de los comuneros en el store y un grado de complacencia en el tema del tratamiento hacia los veteranos militares, lo cual pues me parece una medida política muy extraña, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la salida para mejorar el tema de los porcentajes mineros? La salida en todo problema tiene que ser radical, porque si vos le empezás a poner parches y curitas y ungüentos encima de la herida, simplemente se sigue infectando. La Corte de Constitucionalidad había iniciado un proceso con mandar las consultas populares. Pero hay una cosa sobre eso, Aquiles. La consulta popular es mandatoria, pero no es vinculante. El gobierno puede encima del resultado, hacerlo lo que quiere. Exactamente, pero da la oportunidad de sentarse a... Mira vos, ¿qué quiere una comunidad? En la pobreza de las comunidades como el Estado. Desarrollo y un beneficio a la explotación de sus terrenos. Ellos no quieren que les pasen un cheque. Ellos quieren que la carretera les sirva a ellos, que los buses les lleguen a ellos, que haya energía eléctrica, que si la minera tiene agua potable, les dé agua potable, que la minera les ponga escuelas y hospitales. Esa es la oportunidad para dialogar. Pero si se sigue imponiendo el capitalismo, mira, a tus oyentes y televidentes y a vos, te recomiendo escuchar el discurso de Putin hoy, el día de hoy, sobre el capitalismo salvaje. El país que le suministra gas, petróleo y materias primas a Europa se está quejando de cómo el mercado está sacrificando a los propios europeos. Y Putin se está haciendo burla de eso. Entonces, las comunidades no quieren que le pasen un cheque. Las quieren comunidades tener acceso al desarrollo. quieren... A mí me pasaba una situación, por ejemplo, no sé, fue cerca de una minera, de una hidroeléctrica. Entonces me contaba esa persona que llegó a la tienda, ¿no?, y pidió una
un refresco y se lo dan tibio. ¿Se lo dan qué? Le dan el refresco tibio, o sea, Oh. al clima, ¿no? Y dice, oiga, pero es que esto no está frío. ¿Ah? Y la hidroeléctrica a menos de 500 metros. ¿Te puedes imaginar eso? Sí, es exactamente lo que te decía de Alta Verapaz. Y entonces aquí vemos el amañamiento de la ley, ¿ah? En cuanto a de la ley de electrificación, que una cosa es la producción y otra cosa es la distribución. Entonces el que distribuye no va a regalar porque él vive de eso. Pero yo creo que el pero ahí productor tenés, debería de asumir un costo en esa línea. Pues. ahí tenés, obviaste un paso. Las hidroeléctricas o las carboneras producen energía, pero está el transportador, que no, El transportador. que no es el comercializador. El transportador en Guatemala se llama Trexa y sus compañías afiliadas, que son varias, que son un grupo colombiano público que opera privadamente en Guatemala. Mira la antinomia. Es un grupo colombiano del Estado colombiano que opera en Guatemala a través de acciones de una sociedad anónima. Y es Trexa el transportador. Pero la determinación de proveer de energía a las comunidades no está en el transportador, está en el productor. Porque es el productor el que paga todos los costos en adelante. Entonces, cerrando el tema de las